Capítulo 80. El lugar estaba lleno de colores metálicos. La ciudad de acero siempre brillaba como si fuera de día, iluminada por esferas de luz, grandes y pequeñas. Esta vista familiar hizo que Dulce reconociera el lugar al instante. Estas eran las ruinas de los gnomos. Frente a ellos había una plaza circular y en el centro de ella había estatuas de gnomos de hierro que se activaron cuando llegaron Xiu y Dulce. Los gnomos de hierro cobraron vida. De repente, saltaron, sonaron tambores y una línea de texto apareció sobre sus cabezas diciendo: «Bienvenidos a la patria, estas son las ruinas de los gnomos». Uno de los gnomos de hierro extendió su mano como si quisiera darles algo. Dulce se preguntó por qué las manos del gnomo de hierro le parecían familiares, como si las hubiera visto antes. Después de ese saludo, los gnomos de hierro dejaron de moverse. Solo el texto de bienvenida seguía brillando sobre la plaza. No era magia, era una actuación realizada con maquinaria y tecnología. Cuando Xiu quedó atrapado dentro de la puerta de la sabiduría para aprender el lenguaje de los gnomos y las técnicas de forja, el viejo John había guiado a Dulce para recorrer la ciudad que estaba diseñada como el árbol de la vida de la cábala. El círculo aquí estaba en la parte inferior del árbol de la vida, el Sefirot del reino y la entrada real a la ciudad interior de la ruina de los gnomos. Dulce había visto estas pequeñas actuaciones de los gnomos de hierro que habían estado funcionando durante miles de años, pero no había ningún gnomo que extendiera su mano como si estuviera dando algo al espectador. Esta debe ser una de las adiciones de la Torre de Dios. Como había dicho Rachel, el juicio de los gnomos se desarrolla en las ruinas de los gnomos. Aunque tienen la ventaja de estar familiarizados con el entorno, Dulce no podía sentirse a gusto en ese momento. La razón era muy simple: el animal que estaba detrás de él, esa bestia hermosa pero enloquecida. Dulce no sabía si preocuparse por las personas que habían quedado atrás o si debería preocuparse por convertirse en una cajita feliz de McDonald's. De repente, su cuerpo se hundió, pero Xiu, que todavía estaba mordiendo el cuello de Dulce, levantó la cabeza. Dulce vio que frente a ellos había un par de luces azules y pasos resonantes que venían de más abajo en la calle. Una marioneta mecánica alta de una estrella caminaba hacia ellos. Dijo: «Bip. Formas de vida por 2 descubiertas. Analizando raza. VIP. No gnomo. Analizando facción. VIP. Facción no reconocida. Análisis». Antes de que la marioneta mecánica pudiera terminar de hablar, Xiu la destruyó sin piedad. Todas sus partes quedaron esparcidas por el suelo. Dulce sintió el aliento caliente de Xiu en su cuello, como un volcán a punto de estallar. De ambos lados de la calle se oían débiles sonidos de pasos mecánicos. Xiu, mordiendo el cuello de su propia persona tonta y linda, corrió hasta el centro de la calle y luego saltó al balcón de una casa. La bestia se agachó y entró en la casa por el balcón. Entraron en el taller de un gnomo. Era sorprendentemente espacioso. El dueño del taller debía ser un gnomo bastante ordenado, ya que el suelo estaba muy limpio. Las piezas mecánicas estaban todas envueltas por separado y el trabajo terminado estaba perfectamente alineado en las paredes. El olor a aceite flotaba ligeramente en el aire. Los títeres mecánicos de la calle pasaron por debajo del balcón. Parecían estar patrullando solo las calles y plazas de las ruinas de los gnomos y no entraron en las casas. Después de que se alejaron, Xiu finalmente aflojó el agarre de sus dientes sobre Dulce y lo bajó. Golpear. Dulce se sentó en el suelo. El miedo instintivo que estaba grabado en sus genes le hizo darse la vuelta rápidamente para mirar a Xiu. La hermosa bestia estaba muy cerca. Miró a Dulce y su iris dorado estaban bañados de un brillo misterioso. Sus pupilas eran grandes y redondas, reflejando la imagen de Dulce. Era como si las orejas profundas y oscuras se estuvieran cerrando sobre el joven de cabello negro.
Xiu miraba a Dulce sin ocultar en absoluto su deseo. Era un deseo puro, casi instintivo, de devorar. Dulce estaba sin aliento y nervioso mientras se miraban. Sintió un miedo sofocante que siempre había tratado de reprimir, pero que era muy fuerte en este momento. Esa vez con el dragón, Xiu lo llevó a un lugar privado y él estaba... Xiu bajó la cabeza, listo para saltar. En el momento en que Xiu estaba a punto de saltar, sus reflejos hicieron que Dulce cerrara los ojos. Un suave cabello se deslizó por el rostro de Dulce, provocando que le picara la piel. ¿Era la melena de la bestia león? La suposición de Dulce resultó ser falsa de inmediato, ya que no fue arrojado al suelo, sino que cayó en un abrazo muy familiar. ¿Por qué tienes miedo? La voz profunda y baja era sombría. Su aliento caliente estaba en los oídos de Dulce. El joven de cabello negro se sobresaltó y miró al orador. Dulce no supo cómo Xiu había vuelto a su forma de bestia humanoide. Quizás la bestia simplemente se había alejado de su cuerpo. El cabello largo y escarlata de Xiu fluía como lava y los tatuajes de bestia de color rojo oscuro se enroscaban en su piel de color trigo. Dulce estaba aturdido. Mientras miraba a Xiu cara a cara, los ojos dorados de Xiu todavía mostraban su naturaleza bestial, pero eran muy gentiles. Dijo: «Dije que nunca volvería a suceder». Xiu abrazó a Dulce con fuerza, incluso su cola estaba enroscada alrededor de la cintura de Dulce. Eran como una bestia y su cachorro. La barbilla de Dulce estaba sobre el hombro de Xiu y no había espacio entre sus dos cuerpos. Dulce podía sentir profundamente el pecho del otro moviéndose y que su deseo estaba a punto de estallar. «Lo siento», dijo el joven en su memoria. Sonrió y susurró: «No volverá a suceder». Así que Xiu realmente hablaba en serio. Incluso en su locura, se contuvo cuidadosamente, temblando de deseo, haciendo de Dulce su piedra de toque. «No puedes asustarlo, no puedes hacerle daño, eso ya está grabado en su cerebro. Esté cuerdo o no». Sería difícil describir el estado de ánimo de Dulce en ese momento. Estaba un poco sorprendido y conmovido, pero sobre todo su corazón estaba lleno de amargura. Este hombre que lo abrazaba actuaba como un perro grande que quería que lo acariciaran, pero no se atrevía a moverse porque temía que su amo se enojara con él. Aunque la idea no era apropiada, Dulce pensó que este tipo de señor Moe es algo lamentable y también adorable. Una persona tonta y linda de repente tuvo el impulso de extender la mano y acariciar la cabeza de la otra persona. Las yemas de sus dedos tocaron algo suave y aterciopelado. Cuando Dulce recuperó el sentido y se dio cuenta de lo que estaba haciendo, su mano ya estaba sobre la cabeza de Xiu, tocando sus redondas orejas de león. Las orejas de Xiu se movieron cuando alguien las tocó, le picaban y temblaban, ya sea para evitar los dedos de Dulce o para frotarse contra su mano. Finalmente se derrumbó y frotó suavemente su cabeza contra la mano de Dulce. Los gruñidos brotaron de la garganta de Xiu, sonaban como rugidos reprimidos que atrajeron la atención de Dulce hacia lo que le estaba haciendo a la oreja de la bestia. Justo cuando Dulce se dio cuenta de la cantidad de problemas en los que se encontraba, Xiu lo presionó de repente contra el suelo. El hombre bestia frotó su cuerpo contra Dulce y algo duro y caliente se deslizó de un lado a otro a lo largo de su muslo. Xiu dijo: «Hagámoslo, ¿de acuerdo?». Xiu sostuvo a Dulce y lo frotó contra el lugar que había reaccionado. Los ojos dorados del hombre bestia brillaban y parecía un gran cachorro, corriendo alrededor de su amo con entusiasmo, actuando como un niño mimado. Xiu dijo: «Vamos». Dulce pensó: ¿cómo podría este joven negarse? La vista mejorada de Xiu le permitió ver a su propia persona tonta y linda, asentir en cámara lenta. Sus orejas de animal se movieron y luego se levantaron de emoción. Xiu lamió los labios de Dulce como un depredador que prueba a su presa antes de comérsela.
el delicioso sabor pareció ser de su agrado. La bestia comenzó a comer a su presa. Rotura. Esta fue la primera vez que Dulce vio que su ropa estaba tan destrozada que ni siquiera sus auriculares pudieron sobrevivir. Xiu sonrió, dejando al descubierto sus afilados dientes, aparentemente listo para darle un mordisco. Se inclinó y apoyó la cabeza en el hueco del hombro de Dulce, luego respiró profundamente. A Dulce le pareció oír el rugido de una bestia salvaje. Su cabello se erizó instintivamente. Xiu comenzó a lamerlo y olfatearlo. Dulce sintió que era extraño. La lengua suave y gruesa parecía tener innumerables protuberancias pequeñas, como un cepillo, que recorrían y estimulaban su piel. Mientras Xiu recorría el cuerpo de Dulce, Dulce no pudo evitar comenzar a forcejear. No. Xiu sujetó a Dulce, que se resistía, lamiendo con entusiasmo la parte inferior de su cuerpo, mientras su cola flexible abría las piernas de Dulce, que intentaban cerrarse. El pelo de Xiu se derramó sobre los muslos de Dulce. El hombre bestia rugió en lo profundo de su garganta, estimulado por el sabor y el aroma de su presa. Su aliento ardiente y ardiente quemó a Dulce mientras le daba la vuelta al joven de cabello negro y luego presionó sus cuerpos juntos. Arrodillarse y no poder ver lo que Xiu estaba haciendo hizo que Dulce perdiera su sensación de seguridad. Dulce quiso darse la vuelta para ver la situación detrás de él, pero de repente sintió un dolor sordo en el cuello. Xiu lo mordió. Xiu mordió la nuca de Dulce, pero no usó mucha fuerza. Era más como si un animal sujetara a alguien por la nuca. Dulce no tuvo más opción que obedecer. Los dedos de Xiu estaban preparando su trasero, pero también había algo más allí. Sintió algo suave y esponjoso que intentaba meterse en su cuerpo desde atrás. Dulce solo se dio cuenta de que era la cola de Xiu cuando la mayor parte de esta ya había entrado. La punta de la cola de león era esponjosa y mientras frotaba sus paredes internas se sentía como si una lengua estuviera lamiendo sus entrañas. Le hizo tantas cosquillas que Dulce no pudo evitar intentar estirar la mano para sacarla. Sin embargo, Dulce estaba presionado, incapaz de moverse. Solo pudo contraer instintivamente sus paredes internas para detener la sensación de cosquilleo. La respiración de Xiu se estaba volviendo cada vez más inestable. Su excitación hizo que sus pupilas se contrajeran, casi convirtiéndose en una línea recta. Sus movimientos ahora eran muy impacientes y urgentes, como un animal feroz que quiere devorar a Dulce. Lamió el cuello de Dulce y las púas de su lengua hicieron que el cuello y los hombros de Dulce se tiñeran de un rojo y morado coloridos. Me siento como si me estuvieran comiendo. Eso es lo que pensó Dulce. Entonces, Xiu realmente lo, entre comillas, comió detrás de él. Como resultado de su habilidad de restauración, a pesar de que lo había hecho varias veces con Xiu, el cuerpo de Dulce todavía resistía la intrusión de Xiu como la primera vez. Dulce respiró profundamente. Aunque su cuerpo todavía no estaba acostumbrado a esto, más o menos sabía cómo relajar su cuerpo en esta situación. Hubo un dolor de desgarro y luego la expresión en el rostro de Dulce se volvió indescriptible. Mientras sentía algo extraño, sintió que la cosa que había llenado completamente sus entrañas, sin un espacio, parecía ser diferente de antes. Dulce pensó, este joven sabe que las cosas de los felinos tienen púas. Aunque el señor Moe es un león, los hombres bestia tienen púas. Este joven lo entiende, pero aún no puede aceptarlo. ¡Ah! Xiu agarró la cintura de Dulce y comenzó a bombear con fuerza.
El sudor goteaba desde el cabello rojo del hombre bestia hasta sus músculos bellamente esculpidos y luego hasta la espalda de Dulce. Dulce se estremeció, no sabía si era dolor o placer. Pensó que las púas del gato causarían un gran dolor, pero no se dio cuenta de que Xiu retrajo deliberadamente las púas, como un gato que retrae sus garras. Mientras Xiu empujaba hacia adentro y hacia afuera, las púas no solo no lastimaron a Dulce, sino que también siguieron frotando inesperadamente su punto más sensible. Los sonidos de una respiración agitada y de dos cuerpos golpeándose resonaron en el taller. Xiu acarició la cintura de Dulce con sus manos y su cola acarició repetidamente el muslo de Dulce. Mientras Xiu se movía, el cuerpo de Dulce se contrajo involuntariamente y sus paredes internas se contrajeron. El cuello de Dulce fue mordido por Xiu y todo su cuerpo se excitó tan violentamente que no pudo evitar correrse. Los ojos dorados del hombre bestia se entrecerraron, sus manos rodearon la cintura de Dulce y se adentró más profundamente en el lugar caliente, húmedo y suave, vertiendo un fluido hirviendo en él. Xiu sostuvo el cuerpo inerte de Dulce en sus brazos y gradualmente aplicó más fuerza a sus dientes que mordían el cuello de Dulce. Dulce lentamente volvió a la conciencia después de su clímax, solo para descubrir que aquello que estaba enterrado en su cuerpo estaba nuevamente erecto. Se dice que los gatos pueden aparearse entre 50 y 60 veces seguidas. Este pequeño estudiante no puede soportar eso. Xiu detrás de Dulce se comportaba como un felino perezoso. Balanceaba su larga cola de un lado a otro alegremente, mientras lamía y mordisqueaba la curva de la espalda de Dulce. La cosa, dura como una roca dentro de Dulce, comenzó a expandir las paredes internas húmedas, que, después de haber sido utilizadas una vez, eran increíblemente sensibles. Debido a la estimulación de las púas, las paredes internas que envolvían al intruso temblaron y comenzaron a contraerse como si estuviera tratando de succionar esa cosa, como una boca pequeña. Xiu no pudo evitar mordisquear nuevamente el cuello de Dulce. Su lengua tenía un sabor a sudor salado y su nariz estaba llena del aroma de Dulce. Dulce emitió un gemido parecido al de un gatito. Las embestidas de Xiu sacudieron todo su cuerpo. Se sentía como si estuviera alimentando a una bestia hambrienta y codiciosa que nunca estaría satisfecha. En cuanto a cuántas veces Dulce, entre comillas, alimentó a Xiu, además de las dos partes involucradas, quizás solo las marionetas mecánicas que deambulan por las calles lo sepan. Dulce no podía descansar adecuadamente y se sentía miserable. La bestia no lo dejaba descansar hasta que había exprimido el último bit de energía de Dulce, obligándole a alcanzar el clímax una y otra vez, hasta que nada más pudiera salir. Incluso mientras dormía, recordar esa sensación de estar exhausto hasta casi morir hizo que una persona tonta y linda se estremeciera. Se dio la vuelta mientras dormía acostado sobre un, entre comillas, colchón cálido y ondulado. Xiu extendió la mano y recogió un mechón del cabello de Dulce que yacía sobre su pecho. La persona cuyo peso cálido y pesado recaía sobre él era alguien a quien no quería mover. Xiu bajó la cabeza. Su sentido del olfato, extremadamente sensible, captó rápidamente el aroma de Dulce, lo que hizo que su corazón se sintiera intolerablemente inquieto. La larga cola voló por el aire, aterrizó en el regazo de Dulce y luego rodeó sus piernas. Sin apretar, la cola frotó la pantorrilla de Dulce y luego se movió más y más alto.
El dormido Dulce sintió mucha picazón, por lo que estiró la mano y agarró la punta de la cola del león. Se despertó, todavía aturdido. Luego miró la cola en su mano y luego la expresión indescriptible de Xiu. Las orejas animales de Xiu se movían violentamente. Obviamente, estaba muy estimulado. En un instante, Dulce se despertó por completo, porque sintió algo caliente y peligroso contra su cintura. Una persona tonta y linda miró a Xiu, cuyos ojos dorados brillaban de deseo, e hizo un último esfuerzo por escapar. Dulce dijo: «La torre, deberíamos». La respuesta de Xiu a esto fue un simple movimiento de sus orejas de león. Dijo con indiferencia: «Podemos terminar de escalar la torre más tarde». Se dio la vuelta y presionó a Dulce debajo de él, agarrando la cosa de Dulce que estaba erecta, porque acababa de despertarse. La sonrisa de Xiu era alegre y pícara al mismo tiempo. Xiu dijo: «Me tocaste la cola». Esa mañana Dulce aprendió por experiencia propia, porque una persona no debería tocar la cola de un león. Como hombre de la tierra, ¿cómo se suponía que iba a saber que la cola es una de las zonas erógenas de los hombres bestia? Cuando Dulce y Xiu volvieron a poner un pie en la calle de las ruinas de los gnomos, ya era el tercer día de la prueba de la raza de los gnomos. Cada vez que Dulce veía un objeto peludo, era como mirar una mina terrestre. Incluso cuando veía una marioneta mecánica que no tenía pelo, pero olía a aceite, Dulce derramaba lágrimas. Xiu despachó rápidamente a las marionetas mecánicas que intentaron atacarlos. Las marionetas mecánicas de 1 a 4 estrellas fueron fácilmente derrotadas y reducidas a sus componentes cada vez que luchaban contra el señor Moe. Dulce miró la espalda de Xiu y las marionetas mecánicas caídas. Recordó la primera vez que se encontraron con una marioneta mecánica en el lado opuesto del continente. En ese momento, incluso una marioneta mecánica de 1 estrella les causó muchos problemas, pero ahora Xiu puede derribar fácilmente incluso a las marionetas mecánicas de 5 estrellas. Habían viajado juntos durante tanto tiempo que hasta ahora no se había dado cuenta de que el señor Moe se había vuelto tan poderoso. El corazón de Dulce dio un vuelco y sintió un dolor dulce y amargo a la vez. Era como ver crecer a un niño. Los primeros pasos vacilantes del niño se habían convertido en un caminar seguro. Se sentía orgulloso y feliz por ello, pero se encontraba en la misma posición que todos los tutores. Cuando el niño ya ha crecido, era el momento de despedirse. Xiu dijo: «Estas marionetas mecánicas son muy molestas». Xiu agarró abruptamente a Dulce y rápidamente lo agarró por el hombro, solo para escuchar al hombre bestia con orejas de león redondas decir alegremente: «Agárrate fuerte, iremos más rápido». Dulce no tuvo tiempo de responder antes de que una fuerte energía cinética hiciera que la parte superior de su cuerpo se pegara a la espalda de Xiu. Sus cuerpos chocaron con un sonido de pa. Xiu, que llevaba a Dulce, corrió hacia una sombra. Siempre que veía una marioneta mecánica, Xiu usaba el terreno para saltar y desaparecer antes de estar dentro del rango de acción de las marionetas mecánicas, lo que hacía que las marionetas no pudieran recopilar información sobre ellas. Todo lo que Dulce podía ver era la cola flotante de Xiu mientras se sacudía. La velocidad y el movimiento del hombre bestia eran más emocionantes que una montaña rusa. Justo cuando estaba a punto de desmayarse, Xiu finalmente llegó a una plaza circular. Una vez que estuvieron en la plaza, las marionetas mecánicas ya no los persiguieron. Xiu bajó al mareado Dulce, quien se tambaleó un poco antes de recuperar el equilibrio. Ahora que el mundo ya no giraba, Dulce reconoció que esta era la plaza de la, entre comillas, fundación. El viejo John
Le dijo una vez que si había un tesoro en la ruina de los gnomos que la gente de afuera codiciaría. Temía que fuera el escondite de materiales en la plaza de la fundación. La raza de los gnomos recolectó materias primas de todo el continente y las colocó en la plaza de la fundación, clasificándolas según su calidad. Los gnomos podían tomar materiales según su calificación de estrellas, incluidos muchos materiales de calidad S, que el mundo exterior codiciaba. Dulce vio la máquina de intercambio de materiales en el medio de la plaza, pero obviamente no funcionaba porque le faltaba una pieza. Dulce miró el espacio en la máquina, saqueó sus recuerdos de las piezas de la máquina y de repente se dio cuenta de algo. ¿No es esa la gran parte de la máquina que viste en la mano del gnomo de hierro hace unos días? En retrospectiva, Rachel dijo: tuvimos que reunir piezas mecánicas para activar una plaza. El requisito de la Torre de Dios es fácil de entender. El recuerdo de Sue de ese día no era claro, pero después de que Dulce se lo contara, inmediatamente fue a buscar la pieza de la máquina a la plaza del, entre comillas, reino. Dulce, a quien Sue siempre equipaba, se sintió honrado una vez más de sentarse en esa montaña rusa. Sue consiguió la pieza que faltaba, y Dulce, mareado, observó cómo Sue la colocaba en su lugar correspondiente, en la plaza de la fundación. La máquina se activó en un instante, emitió un zumbido, y luego toda la plaza pareció cobrar vida, cuando el patrón del circuito eléctrico en el suelo se iluminó. Dulce caminó lentamente hacia el lado de Sue. Encontró al señor Moe mirando la máquina de intercambio de materiales recién activada, sumido en sus pensamientos. Cuando vio que Dulce se acercaba a él, Sue extendió la mano y tomó a su propia persona tontilinda en sus brazos, enredándolo también con su cola. Apoyándose en Dulce, desvió su vista de la máquina a las marionetas mecánicas que deambulaban por las calles y luego, finalmente, miró a su alrededor a todas las ruinas de los gnomos y dijo: de repente tuve una idea. Mientras Dulce observaba, el rostro sonriente de Sue cambió y dijo: vamos a intentarlo. Un día después, una marioneta mecánica de 2 estrellas vagaba sin rumbo por las calles de la ruina de los gnomos, y de repente se encontró con 2 figuras que escaneó. Dijo: VIP, formas de vida por 2 descubiertas, analizando raza. VIP, gnomo descubierto. Las luces azules en los ojos de la marioneta mecánica no parpadearon, y dijo: identificando individuo. VIP, Sue, mecánico de 6 estrellas. VIP, el número XH33321 está listo para servirle. Por favor, dé instrucciones. Dulce no pudo evitar elogiar a la Torre de Dios por su comportamiento profesional. La simulación fue así de precisa. No, debería haberlo esperado. Cuando se trata de Sue, la Torre de Dios es completamente carente de principios, indulgente y excéntrica. Todo el juicio de gnomos ahora es como un paseo por el parque, para la forma gnoma de Sue. Anteriormente, el juicio de los elfos se detuvo abruptamente, cuando el árbol de la vida se reveló. Esta vez, el señor Moe solo tiene que abrir la boca y las marionetas mecánicas cumplirán todos sus deseos. Toda la ruina de los gnomos se han convertido en su dominio. Dulce miró al pequeño Sue, que estaba dando órdenes a las marionetas mecánicas gigantes para que lo ayudaran a llevar cosas. Quería cubrirse la cara para ocultar su expresión. Aunque se habían separado de Rachel y los demás, Dulce pensó que no sería un problema para Sue terminar esta prueba, a pesar de que el señor Moe tenía que llevar a un novato con él. En este momento habían llegado a la plaza Esplendor, donde había una máquina de autenticación de nivel de estrella. Aquí era donde los gnomos iban a obtener sus certificados de estrellas. Simplemente tenían que traer su trabajo con ellos, y su calificación de estrella se actualizaría.
Como antes, a la máquina le faltaba una parte importante. Los demás escaladores de torres tendrán que encontrar un títere mecánico de 6 estrellas y derrotarlo para conseguir la pieza necesaria. Sin embargo, para un gnomo, ¿acaso necesitan buscar la pieza? Pueden fabricarla. Xiu casi vació la plaza de la fundación de todos sus materiales utilizables. Una larga fila de marionetas mecánicas lo siguió, llevando los materiales. Era como una reina que fue de compras con su fiel ama de llaves y sirvientes que llevaban sus bolsas de compras. De hecho, Xiu incluso puede ordenar a esas marionetas mecánicas de 6 estrellas que se maten para poder obtener las piezas que necesita. Pero Xiu se convirtió en su forma de gnomo para hacer las piezas para prepararse para la pelea final con el jefe. Rachel dijo: toda la ciudad, el lugar donde estábamos, era una marioneta mecánica de 8 estrellas. Dulce miró a Xiu. El gnomo de cabellos rubios sostenía un destornillador en sus manos delgadas y de aspecto débil, pero esas eran manos que podían vencer al títere mecánico de 8 estrellas. Con solo unos pequeños trucos, todo estaría bien. En menos de mediodía, Xiu arregló la máquina de autenticación de nivel de estrella. Después de eso, no tenía prisa por irse, sino que construyó una pequeña máquina y elevó su certificado a 7 estrellas. Una calificación de 7 estrellas es el más alto. Con ella, un gnomo no solo puede comandar cualquier marioneta mecánica pública de 7 estrellas o menos, sino que también puede obtener cualquier material que desee de la plaza de la fundación. Dulce y Xiu regresaron a la plaza de la fundación y tomaron prestados los materiales más avanzados. Xiu pasó 5 días para hacer una marioneta mecánica de tipo humano de 7 estrellas. La próxima vez que veamos al viejo John, dijo Xiu, mientras depuraba el títere mecánico, podré darle un cuerpo nuevo. Dulce asintió con la cabeza. Durante la prueba de los hombres bestia, se separaron accidentalmente, y el cuerpo del viejo John se había partido por la mitad. No sabían dónde estaba el viejo John ahora. Cada punto de control se cerrará después de que el líder pase por él, por lo que generalmente Xiu era el último en ingresar al portal o se iba junto con todos. En ese momento no se fueron juntos, por lo que es posible que el viejo John y los demás estuvieran atrapados en la simulación de los hombres bestia y solo pueden esperar al siguiente grupo que pase la prueba y que esté dispuesto a llevarlos a través del portal de salida. Con la marioneta mecánica de 7 estrellas, el nivel de Xiu subió, al ver cómo el señor Moe instalaba diversos equipos antihumanos y antisociales. El tonto y lindo lector rezó fervientemente para que nadie tocara el botón de locura de Xiu. La marioneta mecánica que hizo el señor Moe es básicamente un arsenal andante, increíblemente poderoso. Tal vez las oraciones del tonto y lindo lector fueron efectivas. Al ver a Xiu acompañado de su séquito de marionetas mecánicas, los otros escaladores de la torre no se atrevieron a provocarlos. No hubo encuentros desagradables. Xiu y Dulce avanzaron con mucha fluidez. Activaron rápidamente la Plaza Poder y luego llegaron a la Plaza Entendimiento. Al ver el edificio con forma de flor, las pupilas de Xiu se contrajeron un poco, como si estuviera recordando algunos recuerdos terribles. «No te acerques». La pequeña mano de Xiu tiró del dobladillo de la camisa de Dulce, con el rostro vuelto hacia arriba y sus hermosos ojos color ámbar brillando, y con una urgencia inusual, dijo: «Terminaré de hacer la pieza pronto, y me iré de aquí de inmediato». Lo dijo en un tono casi autoritario, lo que revelaba la inquietud del orador. Dulce se sobresaltó y prometió hacerlo con un gesto de la cabeza. Xiu se acercó al edificio de metal y terminó de repararlo. Como había prometido, en 1 hora, el edificio de metal abrió su capa exterior como una flor que abre sus pétalos, para revelar una enorme rueda redonda. Dulce miró la rueda del tiempo, que parecía un reloj. Parecía tan real que parecía como si hubiera regresado a la ruina de los gnomos originales.
Con respecto a su experiencia de ser tragado por la rueda del tiempo, Dulce todavía estaba confundido y no sabía qué pensar al respecto. Todo lo que hizo fue saltar sobre ella y luego saltar inmediatamente. ¿Cómo se convirtió eso en 4 años fuera de la rueda del tiempo? Parecía que ese asunto todavía estaba en la mente de Sue. Después de activar la plaza de comprensión, apartó a Dulce apresuradamente. No fue hasta que llegaron a la plaza de la Corona que pareció sentirse a gusto de nuevo, aflojando un poco su agarre en la mano entumecida de Dulce. Cada plaza era utilizada por los gnomos para una función diferente. La plaza de la Corona era un área de exhibición y allí se colocaban todo tipo de maquinarias sofisticadas para que otras personas las vieran y evaluaran. Dulce se sintió atraído desde el primer momento. La pulcra exhibición de trabajos mecánicos le hizo pensar en el siglo XXI. Vio refrigeradores, relojes calendario electrónicos, prototipos de cámaras y otros dispositivos modernos que todavía funcionaban. Mientras Sue estaba haciendo la pieza que faltaba, Dulce comenzó a explorar la plaza de la Corona. Al leer la placa que había al lado de cada obra, Dulce pudo adivinar para qué servían la mayoría de esas máquinas. Incluso vio una bombilla solar que tenía una muy buena calificación, pero Dulce se sintió avergonzado cuando la vio. Si hay sol, ¿para qué necesitas una bombilla? Había algunos aparatos realmente interesantes, como el que Dulce tenía en sus manos. Era un detector de tiempo que podía usarse para averiguar la edad de las cosas. Dulce jugó con él durante un tiempo. El aparato le decía el año en que se habían fabricado algunos de los objetos de la exposición, pero no podía confirmar si la fecha dada era fiable. Dulce se aburrió de él después de jugar con él durante un tiempo, y cuando lo dejó, presionó accidentalmente el botón del dispositivo mientras lo apuntaba directamente a él. ¿Incluso puede tomar fotografías de personas? Dulce convirtió el tiempo entre este mundo y la Tierra, y descubrió que el detector del tiempo era inesperadamente preciso. De repente, un pensamiento cruzó por su mente, y su corazón comenzó a latir más rápido. Miró a Sue, que estaba fabricando la pieza de la máquina que faltaba. Quebrar. Las orejas del gnomo se movieron y dejó de trabajar en las piezas mecánicas que tenía en las manos. Miró a Dulce, que no estaba muy lejos. El joven de cabello negro estaba mirando una máquina con una expresión compleja en su rostro. Sue dejó caer las piezas mecánicas y caminó hacia Dulce. Caminaba tan rápido que parecía que estaba corriendo. ¿Qué pasa? Dulce miró a Sue, que estaba a su lado. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo: «Hoy es tu cumpleaños». Una persona tonta y linda no puede evitar elogiar su propio ingenio. Increíblemente descubrió un gran secreto. Debido a que el señor Moe creció en un orfanato, Dulce temía que ni siquiera él supiera el día en que nació. Pero la reacción de Sue fue un balde de agua fría para Dulce. ¿Cumpleaños?, dijo Sue con cierta confusión. La incertidumbre en su voz hizo que Dulce se sintiera incómodo porque el gnomo parecía estar hablando de un concepto del que no sabía nada. Sin saber por qué, Dulce estaba tan conmovido. «Señor Moe, no puedes hacer esto. ¿No sabes lo importante que es hoy? Este es el día en que nació un híbrido milagroso de 8 razas. También es el cumpleaños del futuro Dios Supremo». Incluso las orejas de Dulce se pusieron rojas. No tenía forma de expresar su emoción interior y tartamudeó casi incoherentemente. «Hoy es importante celebrarlo». Sue parpadeó con sus ojos color ámbar. Cuando Dulce habló, no creía que fuera algo bueno que tuviera que celebrar, pero nunca rechazaría las peticiones de Dulce. «¿Qué es lo que quieres hacer?», preguntó Sue. Dulce estaba perplejo. No tenía amigos de verdad y no tenía experiencia en fiestas de cumpleaños. Sin embargo, según lo que sabía, por lo general la gente enciende una vela sobre un pastel y pide un deseo mientras la apaga.
Ahora bien, debido a las condiciones limitadas aquí, ¿qué pasaría si se omitieran los pasos relacionados con el pastel? Una persona tonta y simpática sugirió: pide un deseo, lo que desees hoy se hará realidad. ¿Quién lo hará realidad? Las comisuras de los labios de Xiu se curvaron ligeramente en una expresión burlona. ¿Dios? Lo haré realidad, gritó Dulce impulsivamente. La sonrisa de Xiu, que parecía burlarse de sí mismo, le picó los ojos a Dulce. Esa era la sonrisa de una persona que piensa: lo he intentado innumerables veces en el pasado, pero ningún dios cumplirá mis deseos, así que nunca más desearé nada. Entonces, aunque pudiera estar mordiendo más de lo que podía masticar, Dulce dijo mientras Xiu lo miraba sin comprender: sea lo que sea que quieras, haré todo lo que pueda para tratar de satisfacer tus deseos. Xiu levantó la mano, parecía querer tocar el cuello de Dulce, pero solo pudo tirar del cuello de Dulce y luego ponerse de puntillas para morder la punta de la nariz de Dulce. ¿Puedo pedir algo? La voz de Xiu era suave, tierna y dulce. Dulce se cubrió la nariz mordida con la mano y se estremeció instintivamente. Se sentía como si estuviera atrapado en una trampa que él mismo había creado. Pero realmente quería satisfacer todos los deseos del señor Moe. De alguna manera tenía un mal presentimiento sobre lo que sucedería a continuación. Pero una persona tonta y linda pensó que, como mucho, el señor Moe podría pedir, entre comillas, de bastar. Como máximo, después de que el señor Moe se haya saciado de esto y aquello, este heroico joven tendrá que quedarse en cama durante un día para recuperarse. Dulce hizo caso omiso de las constantes advertencias de peligro de su sexto sentido y declaró firmemente sus intenciones, entre paréntesis, buscando su propia muerte, hacia el señor Moe de su familia. Bajo la mirada apasionada de Dulce, Xiu miró hacia la calle del lado derecho de la Plaza de la Corona, que conducía a la Plaza de la Sabiduría. Antes de que Dulce pudiera reaccionar, las comisuras de los ojos y los labios de Xiu se curvaron hacia arriba y dijo: «Quiero leer tu libro». Un par de hoyuelos muy bonitos aparecieron en la carita de Xiu mientras decía: «La última vez solo vi 8 páginas. Siempre quise terminar de leerlo,